En esta noche vamos a ver el primer tema y vamos a ver el primer nombre de Dios. Y este es el Elión. El Elión. ¿Y qué significa el Elión? Vamos a ver el Elión y este nombre de nuestro Dios. Y la intención con el que vamos a ver esta enseñanza y las que vienen los siguientes miércoles es con la intención de que usted y yo aprendamos acerca de lo relevante que son estos nombres del Señor en su palabra. Y hay una pregunta con la que vamos a comenzar el tema y es: ¿por qué es importante conocer el significado del Elión? ¿Qué significará el Elión? Y allí lo tenemos en sus pantallas. Allí está escrito en el idioma, aunque es un hebreo moderno, pero esas letras allí significan, se leen de derecha a izquierda, el Elión, y tienen un gran significado para nosotros el día de hoy. Así como nosotros vemos a nuestros padres, y en las diferentes facetas vemos un padre que nos provee. En otra faceta vemos de nuestro padre, o hemos visto de nuestros padres, un padre que nos abraza. Quizás en algún momento hemos visto un padre que nos corrige. En otro momento hemos visto un padre que nos anima. Así cada faceta de nuestros padres o de nuestras madres, quizás. Así también el pueblo de Israel tenía una experiencia con Dios. Y entonces a esa experiencia con Dios le iban dando unos nombres, y según la experiencia que iba teniendo, si Dios los protegía, si Dios les proveía, si Dios les daba momentos de gozo, o si era su esperanza en la angustia, dependiendo de la circunstancia, así está registrado en la palabra que el pueblo de Israel le iba dando o se iba refiriendo a Dios con un nombre relacionado con la experiencia que se iba teniendo. Y le invito que abra su Biblia como un texto antes de ir al texto principal, en el Salmo 91, versículo 1, y allí lo tiene en sus pantallas. Salmo 91, versículo 1 y 2, y allí vemos resaltadas unas palabras, y dice así: el que habita al abrigo del Elión, o el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Shaddai, o del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Y allí tenemos una primera referencia, y ya más o menos nos vamos dando cuenta a qué hace referencia esta palabra hebrea, el Elión. El que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Ya conocemos un poco de nuestras traducciones bíblicas, pero vamos a expandir un poco más este concepto y vamos a aprender más de la palabra de Dios en esta noche. Charles Duke fue un hombre que estuvo en la luna y tuvo la increíble experiencia de caminar sobre la luna. Y él dice que esto es una increíble experiencia. Y allí podemos ver unas fotos de cómo, del hombre del cual le estoy hablando. Y dice él que desde el espacio pudo observar con más detalle la expansión de la creación de Dios, dice Charles. Pero sigue recitando él, pero que a pesar de ser una experiencia increíble, él dice, a pesar de ser una experiencia increíble, poder haber caminado 3 días por la luna, dijo, esto no se compara con la experiencia de caminar con el Señor para siempre. Y en una de sus entrevistas, o en esta misma entrevista, con una sonrisa en la cara, Duke dijo que mucha gente quiere conocer a algún hombre que caminó en la luna. Muchas personas quieren conocer de esos equipos de personas que han viajado y han podido caminar. Pero la intención de Duke es darles a conocer del personaje más perfecto que caminó en la tierra, y su nombre es Cristo.
Qué importante esta experiencia de este hombre, que creyente en Dios, habla de lo importante que es o que fue para él caminar en la luna, pero dice que no se compara con un caminar con Cristo. Muchos quieren conocer a estos hombres que caminaron en la luna, pero él dice, yo aprovecho esto para presentarles al hombre que caminó sobre la tierra, al perfecto, al Dios humanado. Su nombre es Cristo. Pues bien, hablando de alturas, el Elión tiene varios significados que vamos a enfocarnos. Y este puede ser Dios del cielo, Dios que está en el cielo. También puede ser el Dios altísimo, Dios de las alturas, o Dios sobre todo, Dios que está sobre todo, Dios que está por encima de todo. Y estos son algunos de los significados de la palabra el Elión. Pero también es cierto que en este mundo hay muchas personas que creen que caminan por encima de los demás o caminan en otro espacio. Hay personas que creen que están por encima de otros y más por encima de todos. Y hace muchos años, la historia bíblica habla de un hombre que vivió con un sentir parecido al que les estoy hablando. Y su nombre fue Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Y le invito a que me acompañen ahora sí al libro de Daniel. El libro de Daniel lo tenemos allí en el Antiguo Testamento, cerca de los profetas menores. Allí Ezequiel y Daniel, ¿cierto? Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, por ahí. Busque Daniel y ábralo, por favor, abra allí en el capítulo 4 y vamos a hablar acerca de este personaje Nabucodonosor. Y para entrar un poco en contexto, este rey era un rey que llevó a algunas personas de este lado de Jerusalén, de Israel, las llevó cautivas a su ciudad, a su imperio. Y dice Daniel que Daniel fue llevado con otras personas más, aquellas personas que iban a ser útiles allí en este imperio conocido como Babilonia. Nabucodonosor era un rey de un gran imperio conocido como el imperio babilonio. Y entonces Daniel fue llevado allí y en el libro de Daniel se logra ver parte de la experiencia que vivió Daniel, sus cambios de nombres y todo aquello. Pero también Daniel tuvo la oportunidad de ver cómo este hombre enormemente orgulloso, un hombre que creía que el mundo giraba en torno a él, un hombre que se creía completamente poderoso e independiente, como este hombre tuvo una experiencia que lo llevó a reevaluar su vida. Y dice, acompáñenme por favor ahí en la lectura, capítulo 4, versículo 30. Vamos a leer desde el versículo 30. Yo le invito a que usted lea un poco más del contexto para que entienda un poco más lo que pasó aquí con Nabucodonosor. Pero quiero enfocarme aquí en estos versículos de 30 en adelante. Y dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Oiga, tremendo orgullo, ¿cierto? Y lo más tremendo es que hoy podemos ver personas que se refieren a ellos mismos con un tono parecido. Pero miremos lo que sigue, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. A esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor.
y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves, como las de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y miré al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y su reino por todas las edades. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de Nabucodonosor? ¿Qué podemos aprender de lo que nos narra aquí el libro de Daniel? Pues bien, lo primero, vamos a rescatar algunas cosas sin pretender con esto abarcar todo este texto. Vamos a enfocarnos en 3 puntos concretos. Y lo primero que debemos aprender es lo siguiente, que debemos, escúcheme bien, debemos saber que conocer el lugar de Dios nos lleva a tener claro nuestro lugar. Conocer que quién es el Elión, que Él es el Altísimo, que Él está sobre todo, por sobre todo, que Él es el Rey de los cielos, nos lleva a tener también clara nuestro lugar y nuestra posición. Y el Señor nos enseña claramente que nosotros debemos tener clara nuestra posición. El rey no tenía en cuenta a Dios en lo que había logrado. Podemos ver cómo se refiere al mismo con tremendo orgullo. Podemos ver cómo dice, yo he construido este tremendo reino. Yo he edificado con mi fuerza, con mi poder, dice Nabucodonosor. Y en su camino, lógicamente, no está reconociendo el actuar de Dios. El rey tenía un concepto más alto de sí mismo. Él tenía un concepto más alto que aquel que debía tener. Por lo tanto, el tener ese concepto de sí mismo lo llevaba a tener un autoenfoque y creerse él mismo el centro de todo. Y en esta noche, usted que me escucha, déjeme decirle que este orgullo nos lleva por mal camino. Vivir con un orgullo como el de Nabucodonosor nos lleva por una senda, por un camino, por un sendero que no va a tener buen fin. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. El apóstol Pablo dirige estas palabras a una audiencia donde también quiere dejar esto claro. Dice, ustedes, es cierto, tienen mucho potencial, tienen muchas cosas, muchos dones que Dios le ha dado, tienen mucho talento. Y es verdad, Dios nos ha dado a muchos enormes talentos, cada uno en su área, para que nosotros los explotemos y glorifiquemos a Dios. Pero ojo, no debemos tener mayor concepto que el que debe ser. Más bien debemos mirar a los otros como superiores a nosotros mismos. El rey Nabucodonosor tenía un concepto indebido y a muchas personas les pasa lo mismo que el rey. Muchos creen caminar en otras esferas de la realidad, tomando un lugar que no les corresponde, teniendo unas ideas de sí, unas ideas propias, erróneas, y desconociendo verdaderamente quién es el Elión, el que está por encima de todo. Pero también en esta noche podemos aprender que debemos saber que por encima de Dios no hay nada ni nadie.
Por encima de Dios no hay nada ni nadie. Y muchas veces el Señor usa el método de la corrección para atraernos al camino. Muchas veces el Señor usa el método de la corrección, y esa corrección puede venir de muchas maneras para encarrilarnos por donde debemos ir. Y acompáñeme allí a Daniel capítulo 4, versículo 31. Mire lo que pasó. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. ¿Qué dijo esta voz del cielo? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, el Elión, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¡Qué tremenda lección! Aquel que decía, yo he construido, yo he hecho, yo he logrado con mi poder. Ahora lo vemos en una situación completamente adversa, una situación opuesta a la opulencia. Y aquí podemos aprender, porque por encima de Dios no hay nada ni nadie. Y esto, mi hermano o amigo que me escucha, usted lo debe tener claro. Por encima de Dios no hay sistemas políticos, por encima de Dios no hay sistemas económicos, por encima de Dios no hay nada. Por encima de Dios no hay nada. El rey no conocía, o más, el rey no distinguió o no reconoció la existencia de el Elión hasta que tuvo que pasar por esta situación. Sabemos que el Elión significa el Altísimo, y este hombre que se creía el Altísimo pasó de ser un superhombre a ser un superhumano, pasó a ser un subhumano. Una persona que, haciendo una metáfora, ¿cierto? Una persona que se arrastraba, una persona que comía con los bueyes, pasó de la opulencia a la total miseria, estar allí arrastrado. Y tuvo que de esta manera aprender. Dice que le creció su cabello como las plumas y imagínense la descripción que hace, sus uñas como las de las aves. Pasó a un lugar completamente opuesto al que describió él mismo en el versículo 30. El Señor usó de la corrección para que él reconociera quién era el Altísimo. Pero miremos lo que pasó en el versículo 34. El versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, ahí ya habla él personalmente, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Dirigió su mirada al Elión, a reconocer que definitivamente él no era. Que él no era el Altísimo, que él no era quien había logrado. Miró y reconoció y dice: y mi razón me fue devuelta. Y solo después de esto, dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El rey terminó reconociendo verdaderamente al Elión, al Altísimo, al que estaba por sobre todo. Y nosotros hoy también debemos reconocer que Dios es quien abarca todo y a quien le debemos todo. A Dios le debemos todo, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
que nuestra existencia, que nuestra vida, que lo mucho o lo poco que el Señor nos haya podido dar el privilegio de alcanzar, sea para su gloria y para su honra, y que no seamos como Nabucodonosor, quien dijo: yo logré, yo hice con mi poder. Nada de esto. Que esto no ocupe nuestra razón ni nuestro corazón. Que pensamientos como estos no lleguen, sino que más bien usted y yo reconozcamos y digamos: Señor, si algo he logrado es por ti, es por ti. Debemos reconocer que el Señor está por sobre todo. Pero eso también nos lleva al tercer punto, y es que debemos saber que no estamos solos. Mire lo que dice el versículo 35 en adelante. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero ojo a esto, versículo 37. Ahora Nabucodonosor alabó, engrandezco y glorifico. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Elión, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo testimonio nos da Nabucodonosor en esta noche. Qué tremendo, o más bien nos da la palabra de Dios a través de Nabucodonosor. Él puede humillar a los que están con soberbia, y este hombre lo dijo por experiencia. Pero también quiero que me acompañe al Salmo 91, el salmo que leímos al comienzo, y podemos ver allí como dijo Nabucodonosor: ¿quién le dirá a Dios por qué haces esto, por qué haces otro? Dios dirige todo, y esto quiere decir que no estamos solos. Y quiero remitirme al Salmo 91 y leámoslo juntos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Elión, morará bajo la sombra del Shaddai, un nombre que vamos a ver posteriormente. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Saber que Dios es el Elión, que Él es el Altísimo, nos debe llevar a decir, como lo dijo el salmista: eres mi Dios en quien confiaré, porque por encima de ti no hay nada ni nadie. Así como el salmista reconoció la protección del Altísimo, nosotros debemos estar seguros que estamos bajo su cobertura. A pesar de lo que pase, usted debe estar seguro que usted está, escúcheme bien, usted está bajo la cobertura de El Elión. Por eso a Él podemos orar confiadamente, por eso a Él podemos clamar confiadamente. Y esta seguridad que tenemos en el Elión nos debe llevar a seguir adelante y testificar del Altísimo. Así como lo hizo Nabucodonosor, así como lo hizo el salmista en el Salmo 91, usted y yo debemos testificar de el Altísimo. Que no solo podamos disfrutar de las grandezas del Señor, sino que también podamos ser testigos y testimonios de que el Altísimo, el Elión, está con nosotros. Y usted y yo debemos de llevar a otras personas a que confíen en Él y también conozcan quién es el Elión.